escándalos, romances prohibidos y un rostro tan magnético que pasó de portada de revistas a portadas judiciales. Décadas después, sigue siendo una obsesión. No es nostalgia, es fascinación. Cuando Bella Hadid pidió parecerse a alguien, no eligió a una modelo cualquiera. Pidió parecerse a Carla Bruni. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía ella que las demás no? Esta no es solo la historia de una cara bonita. Es la de una mujer que escribió su propio mito. Y lo hizo entre el poder, el escándalo y el peligro. Su infancia ya parecía sacada de una película, pero no cualquier película. Nació un 23 de diciembre de 1967, en Turín, Italia. Hija de una familia con más privilegios de los que podrías imaginar. ¿Quieres saber qué secretos esconde ese apellido? Su abuelo no era un hombre común. Fundó SEAT, una empresa de neumáticos que se volvió un imperio. Un apellido con peso, con historia, con una herencia que pesaba más de lo que parecía. Pero ojo, el dinero era solo el prólogo de su historia. Porque su padre, Alberto Bruni Tedeschi, era mucho más que un industrial millonario. También era un compositor clásico frustrado, un coleccionista de arte obsesivo y un hombre atrapado entre la melancolía y la estética. ¿Qué demonios se escondía detrás de esa fachada? Y su madre, Marisa Borini, era una pianista de concierto, elegante y distante, siempre lista para tocar un Brahms o para lanzar una mirada que helaba la sangre. ¿Qué clima se respiraba realmente en esa casa? Carla creció en una burbuja de cristal, entre partituras, esculturas modernas, cenas con diplomáticos y conversaciones donde se mezclaban la bolsa de valores, Stravinsky y política francesa. Todo eso mientras el vino se servía en la misma copa. Pero, ¿qué falta se sentía entre toda esa opulencia? Desde niña tocaba piano, guitarra y violín. Su hogar era brillante, culto, inmenso, pero también increíblemente frío, no por falta de calefacción, sino por la ausencia de algo mucho más importante. Mis padres no eran del tipo que pasaban tiempo con sus hijos, confesaría ella años después. ¿Pero era solo desinterés? ¿O había algo que nadie le había contado? Un secreto. Un secreto que cambiaría todo. Que Carla no descubriría hasta pasados los 28 años. Y que haría que toda su infancia, toda su identidad, se tambaleara por completo. ¿Qué era ese secreto? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo? Eso lo dejamos para después, porque lo que viene es todavía más sorprendente. No soy tu padre biológico. Esas fueron las palabras que su padre le susurró, con la voz quebrada, desde una habitación que olía a hospital y despedidas. Apenas un suspiro, pero la frase explotó en su mente como un trueno contenida. Y entonces vino la petición que cambiaría todo. No se lo digas a tu madre, que nunca sepa que tú lo sabes. Cualquier otra persona habría caído en pedazos. Pero Carla no gritó, no lloró, ni siquiera sintió traición. Lo que sintió fue algo mucho más raro: paz. Una calma que no venía de rendirse, sino de entender. Como si, de repente, todas esas piezas sueltas de su vida, los silencios, los gestos incomprensibles, los vacíos imposibles de llenar, por fin encajaran. Porque su verdadero padre no era Alberto, sino Maurizio Remmert, un guitarrista clásico italiano, apenas un joven de 19 años, cuando conoció a Marisa Borini, su madre. Ella, una mujer brillante, intensa, con el doble de edad y el triple de fuerza. Un romance clandestino, oculto, marcado por 6 años de idas y vueltas. La diferencia de edad, la presión social y un secreto. Un secreto enterrado bajo capas de tiempo que Carla solo descubriría mucho después. No por un escándalo ni por una investigación, sino por ese instante final, íntimo y devastador. Pero antes de los escenarios, las luces y la fama, hubo algo más profundo: miedo. Miedo a no pertenecer, miedo a no encajar, a sentir que faltaba algo, sin saber qué era. Y ese miedo, tal vez, fue la primera nota de toda su historia. ¿Quieres saber cómo Carla transformó ese miedo en fuerza?
¿Cómo logró que esa verdad oculta fuera el motor que la impulsó a crear su propia identidad? No te vayas, porque lo que sigue es aún más sorprendente. 1975. Italia estaba al borde del colapso. Las calles ardían con coches bomba, secuestros que paralizaban ciudades, amenazas que colgaban en el aire como una sombra oscura. Las Brigate Rosse se movían silenciosas, acechando desde las sombras. Era la época conocida como los Anni di Piombo, los años de plomo. Pero en medio de ese caos, había una niña, Carla. Apenas tenía 7 años. Y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sabes qué es lo más peligroso cuando tu apellido es un blanco perfecto? Que nadie está realmente a salvo. Una noche, todo se volvió urgente. Empacaron deprisa, dejando atrás no solo su casa, sino también su idioma, sus costumbres, incluso su acento. Se fueron a París, una ciudad extraña, desconocida, pero que ofrecía algo vital: anonimato. Para una niña de 7 años, fue como cambiar de piel. Imagina tener que rehacer tu identidad desde cero. Carla pasó de una escuela italiana a un bachillerato francés. Exploró el arte, la arquitectura, todo parecía estar escrito para ella. Pero ella sabía algo que pocos niños saben. Esa vida no era suya. Ella no quería que la protegieran. Quería decidir. Quería libertad, no solo emocional, sino también económica. Y entonces, justo cuando parecía que todo estaba cerrado, sucedió algo inesperado. Un comentario lanzado al aire, casi sin importancia. La novia de su hermano, una modelo, le dijo algo que cambiaría todo. Tú podrías hacer esto también. ¿Y sabes qué hizo Carla? No dudó ni un segundo, sin listas, sin dudas, sin mirar atrás, porque sabía que esa era su puerta, y la cruzó con la certeza de que no había vuelta atrás. Con solo 19 años, sin agencia, sin un book de fotos, sin nada que la respaldara, excepto una corazonada y una foto diminuta pegada en un cartón naranja, se presentó a su primera entrevista. Lo único que tenía para mostrar: un pase del metro. Nada de tacones, ni maquillaje profesional. Y aún así, eso bastó para cambiarlo todo. ¿Quieres saber por qué? Porque lo que captó Louise Despointes, la fundadora de City Models, en apenas unos segundos, no era solo belleza. Era algo que no se enseña en ninguna escuela. Algo raro, algo invisible, un misterio. Esa presencia silenciosa, ese magnetismo que no grita, ni suplica, ni fuerza nada. Simplemente está. Y cuando aparece, lo sabes. ¿Te imaginas tener ese poder? Ella lo tenía sin saberlo. Luis la llamó para una prueba con uno de los fotógrafos más importantes de París. Nadie esperaba gran cosa, pero lo que ocurrió en esa sesión cambió todo para siempre. Al terminar, el fotógrafo levantó el teléfono y pronunció solo una frase, directa y sin dudar. Tenías razón. ¿Quieres saber qué hizo esa frase que nadie esperaba? Porque no fue el inicio de una campaña millonaria, ni una portada brillante. Fue algo mucho más profundo. Fue el comienzo de una leyenda, de una intuición que vio más allá de la imagen, más allá de lo visible. El inicio de algo que nadie había anticipado. Y ahora, ¿quieres descubrir qué pasó después? Porque esa mirada, esa intuición, estaba a punto de transformar su vida para siempre. Su gran despegue no fue en una pasarela cualquiera. Fue en blanco y negro, en una campaña de Guess, en 1987. Imagina la escena. Carla, sentada sobre las piernas de un hombre mayor, su mirada clavada en la cámara, fría, intensa, dueña absoluta del momento. ¿Pero qué había en esa mirada que hipnotizaba sin siquiera decir una palabra? Eso nadie podía enseñarlo ni fingirlo. Y la industria lo captó al instante. No solo la querían, la necesitaban. Versace, Dior, Chanel, Galliano, todos la buscaban. Pero Carla no era solo otra modelo más en la pasarela. Se convirtió en la esencia viva de cada casa. Versace la elevó a un pedestal reservado solo para diosas. Galliano la transformó en leyenda, con desfiles que no se caminaban, sino que se flotaban. Pero eso era solo el principio. ¿Sabes qué hizo después? Saint Laurent, Chanel, Perry Ellis,
Vivienne Westwood, los conquistó a todos, no solo con su belleza, sino con una fuerza creativa única que pocos podían igualar. Las portadas de revistas no dejaban de llegar. Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, más de 250 a lo largo de su carrera. Y a mediados de los 90, Carla era una de las modelos mejor pagadas del mundo. Más de $7 millones al año. Pero espera, porque aquí viene lo que pocos saben. Carla nunca fue solo una cara bonita. Era inteligente, aguda, siempre 2 pasos por delante. Mientras otras modelos hablaban de modas pasajeras, ella debatía sobre arte, política y cine europeo. Sabía que el cuerpo envejece, pero el cerebro puede seguir deslumbrando. ¿Quieres descubrir cómo Carla convirtió su mirada en un legado que nadie puede olvidar? Quédate, porque esto apenas comienza. Y eso no fue todo. Carla Bruni no solo tenía un rostro esculpido por los dioses, sino una atracción casi magnética hacia el peligro y hacia los hombres que lo encarnaban. ¿Quién podría resistirse a eso? A los 16 años, se enamoró del guitarrista Louis Bertignac, un romance adolescente, clandestino, entre ensayos de rock, cigarrillos a escondidas y noches que parecían no acabar jamás en los clubs más oscuros de París. Pero esto solo era el principio de una historia que iba a escalar mucho más alto y mucho más peligroso. Después llegó Eric Clapton, el genio melancólico de la guitarra. Su magnetismo era oscuro, casi irresistible, pero justo cuando todo parecía encajar, apareció alguien que iba a cambiarlo todo, Mick Jagger. Y entonces, la historia explotó en 1000 pedazos. Carla abandonó a Clapton sin dar explicaciones, como quien deja una nota en la mesa y desaparece para siempre. Pero lo que hizo Mick Jagger fue aún más inesperado. Dejó a Jerry Hall, y no en cualquier momento. Fue justo después del nacimiento de su hijo. El escándalo no solo era enorme, era una tormenta que atravesó continentes. Carla y Mick huyeron juntos a Tailandia, perseguidos sin descanso por paparazzis, titulares que incendiaban la prensa y rumores que crecían como llamas incontrolables. En París, los teléfonos no paraban de sonar. En Londres, los periodistas buscaban desesperadamente la fuente de la historia más explosiva del momento. Y entonces, llegó el momento más tenso de todos. Jerry Hall, destrozada, confrontó a Carla cara a cara en el Ritz de París. ¿Y qué respondió Carla? Ni una disculpa, ni una sola palabra. Solo una sonrisa. Una sonrisa que lo decía todo, y nada a la vez. En ese instante, Carla Bruni dejó de ser solo una musa para convertirse en un mito viviente. Pero, ¿qué se escondía detrás de esa sonrisa? Eso es solo el comienzo. Luego llegaron los actores que cruzaron su camino. Primero Vincent Pérez, con ese encanto europeo y una aura casi cinematográfica que atrapaba miradas y susurros. Pero eso solo fue el comienzo, porque después apareció Charles Berling, un nombre que resonaba con fuerza en los círculos culturales más exclusivos. ¿Pero sabías que los rumores no se quedaron ahí? Empezaron a correr historias más explosivas. Se llegó a mencionar a Kevin Costner, la megaestrella de Hollywood conocida por su fama de conquistador. Y espera, porque también apareció un nombre que nadie esperaba: Donald Trump. Sí, el magnate y luego presidente. Apareció en los susurros de su vida amorosa. Pero Carla, siempre firme, negó todo con contundencia. Entonces, ¿qué hay de cierto? Sin embargo, nada, absolutamente nada, preparó a todos para el verdadero terremoto emocional que estaba por venir. Raphael Enthoven, un filósofo brillante, polémico y sobre todo, hijo de la pareja de Carla en ese momento. Ya imaginas que esto iba a complicar todo, ¿verdad? Pero la historia fue más intensa de lo que nadie pudo prever. Carla se enamoró del hijo de su pareja. La noticia explotó como una bomba. Raphael, dejando atrás su matrimonio con Justine Levy, provocó que ella escribiera una novela donde Carla no salía bien parada, una especie de femme fatale, la destructora de vidas y pasiones. Pero aquí viene lo más sorprendente.
Carla no huyó, no se arrepintió ni un segundo. Asumió su amor, enfrentando críticas y juicios con la frente en alto. ¿Cómo lo logró? De ese amor nació un hijo, un símbolo palpable de un vínculo complicado y profundo. Durante 6 años fueron pareja, amigos, padres. Una historia intensa, con momentos de alegría, desafíos imprevistos y también silencios llenos de significado. Pero, como en toda historia apasionada, la llama acabó apagándose. Ambos tomaron caminos distintos, sin resentimientos, pero con una certeza clara. Lo vivido los marcó para siempre. ¿Qué pasó después? ¿Cómo siguieron sus vidas? Eso lo descubriremos en la próxima parte. Y entonces, conoció a Nicolas Sarkozy. No era un hombre cualquiera. Era el presidente de Francia, un político incisivo, polémico, siempre en el centro del huracán mediático. Acababa de salir de un divorcio que no solo sacudió su vida personal, sino que acaparó los titulares durante semanas. Y frente a ese caos aparece ella, Carla Bruni, cantautora, exmodelo, musa de diseñadores, con una elegancia despreocupada y una inteligencia afilada. 2 mundos completamente distintos, destinados, aparentemente, a no cruzarse jamás. Pero ¿cómo puede un artista con alma bohemia y espíritu libre conectar con un hombre criado en los pasillos del poder, en los códigos rígidos de la política? Y aquí es donde todo se vuelve inesperado, porque a veces la química no pregunta, simplemente ocurre. Entre Carla y Nicolás fue inmediato, una conexión súbita, eléctrica, casi cinematográfica. Empezaron a verse en secreto, fuera del alcance de los paparazzi, como si supieran que lo suyo, tarde o temprano, iba a estallar. Y estalló. Una de sus primeras citas públicas se volvió leyenda. Disneyland París. Un presidente y una ex supermodelo paseando entre castillos de cartón piedra, abrazados, como adolescentes. Pero con cada paso, una nube de cámaras los seguía. ¿Era una estrategia política? ¿Un gesto espontáneo? ¿O un espectáculo perfectamente coreografiado? La prensa no tardó en convertir su historia en un fenómeno. Y lo que parecía una aventura fugaz, tomó un giro impensado, porque en apenas 11 semanas, sí, 11, Carla Bruni pasó de ser una artista con pasado rebelde a convertirse en la primera dama de Francia. Una boda relámpago, un flechazo oficializado, el país entero en shock. Pero entonces surgía una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo iba Carla a conservar su autenticidad, su voz, su carácter, dentro de un entorno donde todo se mide, se filtra, se negocia? Lo que vino después fue mucho más que una historia de amor. Fue un terremoto que sacudió los pasillos del Elíseo, las portadas de revistas y, sobre todo, la vida de Carla Bruni. Poder, pasiones, decisiones imposibles y un destino que ni ella misma hubiera podido imaginar. ¿Quieres saber cómo esa transformación cambió para siempre su vida y su imagen ante el mundo? Pero el pasado, ese pasado que creías olvidado, nunca se olvida realmente. Y menos cuando eres una figura pública bajo el implacable foco de los medios. Justo antes de su esperada visita oficial al Reino Unido, una bomba explotó. Una fotografía desnuda, antigua y comprometida, salió a la luz. ¿Quién estaba detrás de ese golpe inesperado? ¿Y qué buscaban realmente con esto? Los tabloides no tardaron en lanzarse a la caza, con titulares sensacionalistas y especulaciones sin fin. Era una fiesta macabra que parecía destinada a destruirla. Pero ella respondió de una forma que nadie esperaba. Apareció vestida de Dior, radiante y serena, desarmando a sus críticos con una elegancia implacable. ¿Cómo logró convertir un escándalo en una muestra de fortaleza? Esa misma fortaleza la llevó a hacer algo aún más grande. Fundó una organización benéfica para apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Pero no fue solo caridad superficial. Se convirtió en una voz firme para causas que muchos evitaban, enfrentándose directamente al régimen iraní por los derechos de las mujeres. Un acto que le costó críticas, presiones y hasta amenazas reales.
¿Cómo pudo mantenerse firme ante tanto peligro? Mientras tanto, la prensa no dejaba de perseguirla, obsesionada con la Carla del escándalo, la polémica que vendía más. Pero ella no se detuvo ahí. En 2011, dio un giro inesperado que sorprendió a todos. Apareció en Midnight in Paris, la película de Woody Allen. Una primera dama en el cine, un pequeño papel, pero un símbolo poderoso. Carla nunca ha pedido permiso para ser quien quiere ser, ni para cruzar las fronteras que otros le imponen. Ella sigue escribiendo su historia, sin importar las miradas, los juicios ni los escándalos. Pero, ¿qué será lo próximo que romperá con todas las expectativas? Cuando terminó su etapa presidencial, casi todos creyeron que su historia en la vida pública había llegado a su fin. Pero ella tenía un plan que nadie vio venir. Volvió a la música, ese arte que siempre habitó en su alma, con una fuerza que nadie esperaba. Su voz no solo estaba intacta, sino que ahora transmitía una emoción profunda que dejó a todos boquiabiertos. ¿Cómo logró reinventarse así? No fue solo un regreso al escenario, fue un retorno a sí misma. A esa mujer que nunca se dejó encasillar ni limitar por ningún título. Pero su historia no termina ahí. En 2017, el mundo se quedó sin palabras. No volvió a las pasarelas como una más, sino que lo hizo junto a leyendas como Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford. ¿Qué mensaje quería enviar con esa aparición? Y aún hay más. Desfiló para Victoria's Secret, una de las pasarelas más glamorosas y exigentes del mundo, y todo eso a los 55 años. Justo cuando muchos creen que es momento de retirarse, ella rompió todas las reglas. ¿Cómo desafió los prejuicios de la industria? Pero detrás de ese brillo y glamour, la realidad es mucho más dura. No todos son luces, cámaras y aplausos. Cada desfile, cada concierto, esconde un camino de sacrificios y batallas personales. ¿Qué obstáculos tuvo que superar para mantenerse en la cima? Mantener esa energía y pasión no es fácil. Y para ella, la lucha fue real y constante. ¿Quieres saber qué la mantuvo firme cuando parecía imposible? En 2024, todo cambió. Carla fue formalmente acusada de manipulación de testigos y conspiración, arrastrada al ojo del huracán por una de las campañas presidenciales más polémicas de Francia, la de Nicolas Sarkozy en 2007. La noticia estalló como dinamita en los medios. Y de pronto, el nombre que solía habitar en las portadas de moda y los flashes de las alfombras rojas, ahora aparecía entre columnas judiciales y titulares cargados de sospecha. Hoy, Carla está bajo supervisión judicial. Cada paso que da es seguido, fotografiado, analizado, pero no se quiebra. Se mantiene firme, con esa mirada que mezcla serenidad y amenaza, como si supiera algo que los demás aún no están listos para escuchar. Su historia vuelve a moverse entre extremos, del lujo al escándalo, del arte al juicio, del ídolo al interrogatorio. Y mientras algunos la llaman símbolo, otros la acusan de sombra. Pero lo cierto es que Carla nunca ha sido fácil de definir. Y quizás ese sea su mayor poder. ¿Será este el capítulo que destruya su legado? ¿O el que lo inmortalice? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si sabes algo más, un rumor, un gesto, una historia olvidada, compártelo. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo mejor o lo peor está por venir.